que llamas perfeccionismo, exigencia, control, responsabilidad, intensidad, puede que no sea tu personalidad. Puede que sea la cara que le puso tu mente al miedo para que no tuvieras que llamarlo miedo. Hay una pregunta que la mayoría nunca se hace, no porque sea difícil de entender, sino porque la respuesta obliga a revisar demasiadas cosas. La pregunta es esta: ¿cuánto de lo que crees que eres es en realidad lo que sientes cuando tienes miedo? Hay personas que se describen como perfeccionistas, como exigentes, como controladoras, como muy responsables, como intensas, como ansiosas por naturaleza, como gente que simplemente funciona así, que siempre fue así y probablemente siempre va a ser así. Y hay algo de verdad en eso. Esos patrones son reales, están presentes, son consistentes. Pero la pregunta que Karen Horney haría es diferente. No, ¿eres perfeccionista? Sino, ¿de qué te protege el perfeccionismo? Karen Horney fue una psicoanalista que rompió con Freud en puntos fundamentales sobre la naturaleza humana, y una de sus contribuciones más importantes fue la descripción de algo que llamó la ansiedad básica. No la ansiedad como síntoma clínico, la ansiedad como estructura de fondo, como una sensación instalada muy temprano de que el mundo no es seguro, de que las personas no son confiables del todo, de que para estar bien hay que hacer algo, controlar algo, lograr algo, ser de cierta manera, porque si no, algo va a salir mal. Y cuando esa ansiedad de fondo opera durante suficiente tiempo, los mecanismos que la persona desarrolló para manejarla se vuelven tan habituales, tan automáticos, tan parte de cómo funciona, que ya no los reconoce como respuestas al miedo, los reconoce como rasgos de su personalidad. Ese es el punto de partida de todo lo que vamos a explorar hoy. La diferencia entre quién eres y quién te volviste para sobrevivir la ansiedad de fondo. Horney describió la ansiedad básica como una experiencia universal, que en mayor o menor medida todos la conocen, pero que en algunas personas se instaló con una intensidad específica que organizó toda su manera de relacionarse con el mundo. La definió como la sensación de ser pequeño, insignificante, desamparado y potencialmente amenazado en un mundo hostil. No como una creencia consciente, como una experiencia emocional de fondo que opera constantemente. ¿Cuándo se instala? Generalmente en la infancia temprana, en ambientes donde el afecto era inconsistente, donde la aprobación dependía del rendimiento, donde el error tenía consecuencias desproporcionadas, donde había tensión crónica entre los adultos cercanos, donde el niño aprendió que no era completamente seguro ser simplemente lo que era, sin cumplir con algo. No necesariamente ambientes de abuso o abandono dramático, a veces simplemente ambientes donde el amor tenía condiciones implícitas, donde ser suficientemente bueno, suficientemente ordenado, suficientemente exitoso, suficientemente tranquilo era la condición para recibir lo que más se necesitaba. De esa experiencia, el sistema nervioso aprende algo: que existir sin hacer algo para justificarlo es riesgoso, que hay que ganarse el espacio, que el mundo no sostiene de manera incondicional y que para estar seguro hay que tener control sobre uno mismo, sobre el entorno, sobre cómo los demás te perciben. La ansiedad básica no es un defecto de carácter, es una respuesta aprendida a un entorno que no era suficientemente seguro para permitirse simplemente ser. Horney identificó 3 grandes estrategias que las personas desarrollan para manejar la ansiedad básica. Las llamó movimientos hacia, contra y lejos de los demás. Y lo importante no es en cuál de las 3 te reconoces, sino entender que las 3 son respuestas al mismo miedo de fondo. El primer movimiento es hacia los demás. La persona que maneja la ansiedad siendo necesaria, que se vuelve imprescindible, que cuida, que da, que mantiene la paz a cualquier costo, que prioriza las necesidades de otros sobre las propias porque inconscientemente cree que, si es suficientemente útil, nadie la va a abandonar, que el amor es la recompensa de la entrega, que para ser querida hay que merecer serlo. El segundo movimiento es contra los demás. La persona que maneja la ansiedad siendo poderosa, que necesita controlar, que compite, que no puede mostrar debilidad, que tiene estándares muy altos para sí misma y para otros, que inconscientemente cree que si es lo suficientemente fuerte, nadie puede hacerle daño, que la vulnerabilidad es el punto de entrada de todo lo que teme. El tercer movimiento es lejos de los demás. La persona que maneja la ansiedad siendo autosuficiente, que no necesita a nadie, que mantiene distancia emocional, que prefiere la soledad al riesgo de la decepción,
porque inconscientemente cree que si no depende de nadie, nadie puede fallarle de la manera que más duele. La mayoría de las personas usa los tres en distintos momentos, con una tendencia predominante, y lo que Horney observó es que con el tiempo esos movimientos dejan de sentirse como estrategias, se sienten como quién eres. La persona del primer movimiento dice, soy una persona muy empática y generosa. La del segundo, soy una persona muy exigente y orientada al logro. La del tercero, soy una persona muy independiente e introvertida. Y puede que todo eso sea verdad. La pregunta de Horney no es si es verdad, es si debajo de eso hay algo que todavía está respondiendo al miedo. Si lo que estás escuchando te está llegando, hay alguien en tu vida que también lo necesita escuchar. Compártelo. Y si quieres que sigamos teniendo estas conversaciones, suscríbete. Seguimos. La estrategia no es el problema es confundirla con tu identidad. Porque lo que se confunde con identidad no se puede soltar aunque cueste caro. El perfeccionismo es quizás el más aceptado socialmente de todos estos patrones. Incluso se presenta como virtud. En entrevistas de trabajo es la respuesta perfecta a cuál es tu mayor defecto. Soy muy perfeccionista, lo que en realidad significa tengo un defecto que en realidad es una virtud. Pero el perfeccionismo que Horney describía no era una virtud, era la respuesta de alguien que aprendió que cometer errores tiene consecuencias emocionales graves. Que ser suficientemente bueno es la condición para ser aceptado. Que el espacio entre lo que eres y lo que deberías ser es exactamente el espacio donde el amor se puede retirar. El perfeccionista no busca la excelencia porque la excelencia lo hace feliz. Busca la excelencia porque la imperfección le genera una ansiedad que es mucho más antigua que cualquier proyecto específico. La diferencia entre esos dos perfeccionismos es visible en cómo responden al error. Quien busca la excelencia porque la valora genuinamente, puede cometer un error, aprender de él y seguir. El error es información. Quien busca la excelencia para manejar la ansiedad no puede hacer eso. El error activa algo más profundo. No es solo fallé en esto. Esto confirma lo que siempre temí sobre mí. Y la recuperación requiere mucho más tiempo y energía de lo que el error en sí mismo justificaría. Lo mismo ocurre con el control. La persona que necesita tener todo bajo control no lo hace porque el control sea su estilo de liderazgo. Lo hace porque la incertidumbre activa una ansiedad que no puede tolerar, porque en algún momento la incertidumbre fue peligrosa de verdad. Y el sistema aprendió que controlar lo controlable era la manera de mantenerse a salvo. No eres perfeccionista. Eres alguien que aprendió que no ser suficientemente bueno tenía consecuencias que no podías permitirte. Y esa diferencia lo cambia todo. Vivir desde la ansiedad básica tiene un costo muy específico, que no siempre es visible hasta que alguien lo señala. El primero es el agotamiento crónico, porque los mecanismos que maneja la ansiedad son costosos. El perfeccionismo requiere energía constante, el control requiere atención permanente, la hiperresponsabilidad requiere que nunca bajes la guardia, la autosuficiencia requiere que nunca pidas. Cada uno de esos mecanismos consume recursos que el cuerpo y la mente no tienen de manera ilimitada. El segundo es la incapacidad de disfrutar lo que se logra. Quien busca la excelencia para manejar la ansiedad no puede sentirse bien con lo que logró por mucho tiempo, porque en el momento en que lo siente, la ansiedad ya se movió al siguiente objetivo, al siguiente estándar que ahora hay que alcanzar, a la nueva posibilidad de fallo que hay que prevenir. La satisfacción es siempre provisional, el descanso siempre parece prematuro. El tercero es la distancia de uno mismo, porque todos estos mecanismos son formas de no estar presente con lo que hay, de estar siempre en la próxima tarea, el próximo logro, el próximo problema a resolver. Y esa ausencia de sí mismo produce con el tiempo exactamente la sensación que describíamos en el video anterior, la de moverse por la vida sin sentir que la vida es tuya. Y el cuarto, quizás el más profundo, es la imposibilidad de recibir amor de manera completa. Porque quien aprendió que el amor tiene condiciones no puede simplemente recibir el amor incondicional cuando llega. Una parte de él dice, esto no puede ser real. O no lo merezco completamente todavía. O va a desaparecer cuando me vean de verdad. Y en ese no poder recibir, el amor que hay disponible llega incompleto a quien más lo necesita. El mecanismo que te protegió de niño te cuesta de adulto exactamente lo que más querías tener. Horney tenía una creencia central en toda su obra, una que la diferenciaba de muchos de sus contemporáneos. Creía que debajo de todos los mecanismos de defensa, debajo de las estrategias que maneja la ansiedad,
Debajo del yo idealizado que cada persona construye para protegerse de lo que más teme, existe algo que llamó el yo real. No un yo perfecto, no un yo libre de conflictos, un yo genuino. Con sus propias tendencias, sus propios valores, sus propias formas de responder al mundo que no están organizadas alrededor del miedo. Y decía que el objetivo del crecimiento personal no es construir un yo mejor, es descubrir el yo real que existió siempre debajo de lo que se construyó sobre él. Eso no se hace de golpe, no se hace con una decisión, se hace a través de algo mucho más lento y más honesto. A través de preguntarse en los momentos concretos, ¿estoy haciendo esto porque lo valoro o porque me da miedo no hacerlo? ¿Estoy respondiendo desde lo que soy o desde lo que temo que pase si no respondo así? ¿Este estándar que me aplico viene de algo que genuinamente me importa o viene de una voz antigua que dijo que así tenía que ser? Esas preguntas no producen respuestas inmediatas, pero producen algo más valioso. Producen la distancia entre tú y el mecanismo, el espacio para ver que el mecanismo no eres tú, que es algo que aprendiste, que fue útil en su momento, y que ya no tiene que ser la única manera de existir en el mundo. No eres tu ansiedad, eres quien aprendió a vivir dentro de ella y que puede aprender a vivir de otra manera. Si algo de lo que escuchaste hoy te resultó reconocible, quiero dejarte con algo que no es una técnica ni un paso a seguir. Es simplemente una pregunta. La pregunta que Horney diría que vale hacerse no para angustiarse, sino para empezar a ver con más claridad. ¿Qué pasaría si no lo hicieras? Si no te exigieras tanto, si no controlaras eso que controlas, si no te hicieras cargo de lo que no te corresponde, si descansaras sin haberlo ganado completamente, si dejaras de ser tan autosuficiente por un momento, ¿qué pasaría? La respuesta honesta a esa pregunta suele revelar algo importante, el miedo específico que el mecanismo está manejando, lo que el sistema nervioso aprendió que iba a ocurrir si bajabas la guardia. Y muchas veces cuando se mira de frente, ese miedo es de hace mucho tiempo, de un momento en que sí era peligroso bajar la guardia, pero que ya no es ese momento, y el sistema todavía no lo sabe. Decírselo no es fácil, no es rápido, pero empieza exactamente con esa pregunta, ¿qué pasaría si no lo hiciera? Y con la disposición de escuchar honestamente la respuesta que llega. No es tu personalidad, es la cara que le puso tu mente al miedo para que no tuvieras que llamarlo miedo. Y ahora que lo sabes, puedes empezar a presentártelo por su nombre real. Hay personas que prefieren una mentira tranquila, y hay personas que prefieren una verdad que duele. Si eres de los segundos, este canal es tuyo. Suscríbete, esto no ha terminado.